Muy buenas tardes a cada uno de los que están viendo este video. Y como se dan cuenta, el título de este video trata sobre la NIA 510, que trata sobre encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Antes de iniciar, daré una pequeña presentación. Nuestro grupo es el número 2 y está integrado por los siguientes compañeros: su servidora Miriam Carreto, Mario Méndez, Ernesto Racancoj, Carlos Zop y Juan Chávez. Antes de entrar al tema en mención, quiero desglosar el término norma, pues según el diccionario de la Real Academia Española, una norma es una regla sobre cómo se debe de hacerse o está establecido que se haga una cosa. Las normas internacionales de auditoría son principios y procedimientos que deben de aplicar el auditor durante la auditoría de estados financieros. Es decir, son requisitos de calidad que regula el ejercicio profesional de la auditoría. La NIA 510, con el tema encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura, tiene como alcance tratar de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Esto quiere decir de que el auditor, al empezar el trabajo de auditoría, debe de revisar los saldos de apertura que han resultado del periodo anterior, como también las políticas contables que fueron aplicadas y que dieron resultado en los saldos de apertura. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA se aplica a las auditorías de estados financieros realizados a partir del 15 de diciembre de 2009. Objetivos. El objetivo del auditor respecto a los saldos de apertura es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los saldos de apertura que contienen incorrecciones y que puedan afectar los estados financieros del periodo actual, y también si se han aplicado a los estados financieros del periodo actual políticas contables que sean adecuadas y que estén reflejados en los saldos de apertura y que se hayan registrado, presentado y revelado adecuadamente los cambios efectuados. En definiciones. Número 1, tenemos encargo de auditoría inicial. Los encargos de auditoría corresponden a los estados financieros al periodo anterior que no fueron auditados, o a los estados financieros correspondientes al periodo anterior que fueron auditados por el auditor predecesor. Y número 2, saldos de apertura. Los saldos de apertura son los saldos contables al inicio del periodo, es decir, son saldos del cierre del año anterior que reflejan las transacciones, los hechos, las políticas contables que han sido aplicadas en el periodo anterior. Y número 3, tenemos auditor predecesor. El auditor predecesor es el auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual.
Muy bien, hablaremos entonces ahora de los requerimientos de lo que estamos viendo, ¿verdad? De los encargos iniciales de auditoría. Y pues se habla sobre los saldos de apertura, ¿verdad? Cuando estamos reaperturando nuevamente la auditoría en la empresa. Y entonces vamos a analizar qué es lo que se hace. Bueno, pues en primer lugar analizaremos lo que son los saldos de apertura. El auditor tiene que leer los estados financieros más recientes, si lo hubiera, ¿verdad? Sabiendo que de repente pudo haber habido un auditor predecesor, ¿verdad? Posiblemente. Entonces vamos a trabajar con esos datos y vamos a tener que revisarlos, hay que leerlos y analizar, ¿verdad? Si presenta información relevante dentro de los saldos iniciales, ¿verdad? Hay que revisar también dentro de estos las políticas, ¿verdad? De auditoría, ¿verdad? Hay que analizar si corresponden, si las políticas contables son adecuadas o hay que cambiar la política contable que se esté trabajando en este caso, ¿verdad? Hay que revisar también, ¿verdad? La aplicación de los procedimientos que se están haciendo, qué tipo de procedimientos se hacen, y hay que analizar si realmente conviene o no conviene, si hay alguna evidencia, ¿verdad?, que revele datos en los saldos iniciales. Entonces todo esto se hace, ¿verdad?, en los saldos de apertura. El auditor tiene que analizar si hubo una auditoría anteriormente, ¿verdad?, antes de que él estuviera. Luego pasaremos a la congruencia en las políticas contables. La congruencia en las políticas contables quiere decir que el auditor tiene que analizar si hay confiabilidad o hay evidencia de datos que respalden algunas cosas que ellos necesitan tomar en cuenta, ¿verdad? El auditor tiene que ver si hay evidencia, si hay documentos, si de repente hay notas, de repente hay archivos o documentaciones que sean evidencia para ellos, para poder decir que hay fiabilidad de lo que se está trabajando dentro de los saldos iniciales, ¿verdad? El auditor tiene que analizar si hay archivos, datos que sean importantes y relevantes. Entonces a eso se refiere la congruencia en las políticas contables, ¿verdad? Si hay evidencia de auditoría de que se realizó un buen trabajo en el proceso anterior y para poder continuar, ¿verdad? Porque si no, puede haber una reexpresión. ¿Qué significa la reexpresión? Que se logró adaptar o se tuvo que hacer modificaciones, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la congruencia en la política contable, ¿verdad? Ahora hablaremos de la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Hay información relevante de la auditoría en el auditor predecesor, el auditor anterior, ¿verdad? Ese es el auditor predecesor, el auditor que estuvo antes, y entonces vamos a ver nosotros cómo trabajó él anteriormente. Entonces el auditor tiene que analizar el periodo anterior y tiene que manejar todo lo relacionado a la expresión de los estados financieros, ¿verdad? Y el auditor tiene que ver si hay modificación dentro de lo que el auditor anterior hizo, ¿verdad? Si el auditor anterior hizo un buen trabajo, el auditor tiene que evaluar y tiene que decir esto sí estuvo bien o esto estuvo mal, pero el auditor tiene que evaluar lo que hizo el auditor predecesor, ¿verdad? Él tiene que evaluar qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal. Él tiene que analizar qué sí estuvo correctamente aplicado y qué no estuvo correctamente aplicado. Entonces en esto es la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor, ¿verdad? Toda la información que el auditor anterior dejó, el auditor actual tiene que analizar, calificar y ver si realmente es información relevante en los saldos iniciales, ¿verdad? Entonces esa es la función del auditor ahorita que se está nuevamente en un encargo inicial de auditoría, ¿verdad? Y en los saldos de apertura, ¿verdad? Porque está nuevamente haciéndose la auditoría. Entonces el auditor tiene que revisar todos los datos que hayan estado anteriormente con el auditor predecesor, ¿verdad? De eso se encarga y de eso se tratan los procedimientos de auditoría de esta NIA 510.
vamos a definir qué es la opinión modificada. La NIA 705, opinión modificada, en el informe emitido por un auditor independiente, nos indica que una opinión modificada es aquella opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, o denegación o abstención de opinión sobre los estados financieros. La opinión con salvedad se puede dar por dos circunstancias, siendo estas: la obtención de suficiente y adecuada evidencia de auditoría, y el auditor concluye que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. La segunda circunstancia se da cuando el auditor no obtiene suficiente y adecuada evidencia de auditoría para basar su opinión, pero concluye que las incorrecciones no detectadas podrían ser materiales, pero no generalizadas. Opinión desfavorable o adversa. En este tipo de opinión, el auditor ha obtenido suficiente y adecuada evidencia de auditoría y concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas. Denegación o abstención de opinión. Esta se puede generar por las siguientes causas. Si el auditor no puede obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en la que pueda basar su opinión y además concluye que los efectos sobre los estados financieros de incorrecciones no detectadas pueden ser materiales y generalizadas. La existencia de múltiples incertidumbres y concluye que a pesar de haber obtenido suficiente y adecuada evidencia de auditoría, no puede formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la interacción de la incertidumbre y su efecto acumulativo en los estados financieros. Ahora abordaremos las conclusiones e informe de auditoría de la NIA 510. Iniciamos con los saldos de apertura, y esta nos indica que si el auditor no tiene suficiente y adecuada evidencia de auditoría, este emitirá una opinión con salvedad o denegación sobre los estados financieros de la entidad. Si el auditor determina que existe alguna incorrección que afecte de forma material a los estados financieros, este emitirá una opinión con salvedad o desfavorable, según corresponda. En la congruencia de las políticas contables, se expresa una opinión con salvedad o desfavorable por parte del auditor, si éste concluye que las políticas contables no son concurrentes respecto a los saldos de apertura, o si existe un cambio en las políticas que no se registra, presenta o revela adecuadamente. Los dos requerimientos anteriores deben ser concorde al marco de información financiera aplicable. Cuando el auditor predecesor ha emitido una opinión modificada, ya sea una opinión con salvedades, denegación de opinión u opinión desfavorable, en su informe de auditoría sobre los estados financieros de la entidad, y el auditor de la presente auditoría determina que esa opinión sigue siendo relevante y material, este expresará una opinión modificada en el informe de auditoría respecto a los estados financieros actuales. El informe de auditoría debe de contener el destinatario correspondiente, un subtítulo con su respectivo párrafo, un párrafo que indica la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros, el párrafo sobre la responsabilidad del auditor, un párrafo donde se fundamenta la opinión con salvedades, el párrafo de opinión con salvedades, un párrafo de otras cuestiones y un párrafo respecto al informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, y por último la firma del auditor.
Bien, compañeros, seguimos con la NIA 510 con los encargos iniciales de auditoría en los saldos de apertura. Cuando el auditor externo realiza por primera vez una auditoría al sector público, ejemplo, con las entidades del Estado. Podemos imaginarnos como por ejemplo una municipalidad, ¿verdad? El auditor tiene responsabilidad de revisar los saldos. Tales razones deben estar libres de errores materiales. El sector público puede existir con sus limitaciones normativas a la información que el auditor actual puede obtener. Responsables de las municipalidades pues, pueden ocultar ciertas informaciones y probablemente ellos pueden poner sus limitaciones a no brindar ciertas informaciones. El auditor predecesor en este caso, si se privatiza a una entidad del sector público que ha sido auditada con la anterioridad por un auditor nombrado por ley en el acceso a los papeles de trabajo u otras informaciones que dicho auditor puede proporcionar a un nuevo auditor. Prácticamente usted es requerido para llevarle la auditoría a una municipalidad, pero usted como auditor delega, o bien probablemente puede ser la municipalidad también. Los de la directiva de la municipalidad pueden decir, bueno, auditemos la auditoría quien les está llevando esta entidad, ¿verdad? La firma de auditoría. Sí se la pueden llevar, y para este caso, la firma de auditoría quien lleva todo el área financiera de la municipalidad deben de proporcionar los que son los papeles de trabajo y otras informaciones que puedan ser requeridas por el auditor quien vaya a realizar la auditoría. Si no es posible obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se determina el efecto sobre la opinión del auditor. Prácticamente aquí, si no podemos obtener ciertas informaciones y todo, pues nos basamos sobre lo que es la opinión del auditor quien haya realizado. Entonces, en teoría, pues es importante, ¿verdad?, de que se le haga la auditoría siempre a lo que son las entidades del Estado. Pues para poder hacer la auditoría y para poder obtener los saldos de apertura, les voy a mencionar algunos procedimientos que pueden ser de utilidad para obtener los saldos de apertura. Asegurar que la política contable debe ser de manera uniforme al periodo anterior. 2. Debe unirse con el auditor predecesor, conociendo detalles sobre el proceso de auditoría. 3. Debe observar los papeles de trabajo elaborados por el mismo auditor. 4. Debe leer los estados financieros del periodo anterior, las notas y las opiniones emitidas por el mismo auditor, ¿verdad?, predecesor. Número 5. Puede realizar auditoría específica para obtener evidencia a los saldos iniciales, ¿verdad? Cuando el auditor interno no especifica una opinión en base a los saldos y se determinan errores, esto hace que el auditor externo emita una opinión favorable a la salvedad, con salvedad o con favorable y de salvedad, según corresponda, ¿verdad? Haciéndole cuenta pues que existan fraudes, que se hicieron un proyecto mayores y que realmente no se den la situación. En fin, pueden surgir varios errores de fiabilidad también, pues en este caso debe ser de fiabilidad, ¿verdad? Porque debemos de emitir opinión sobre esto, ¿verdad? Y pues esto es nos habla sobre lo que son los saldos de apertura dentro de una auditoría sobre el sector público. Sobre anexos, ejemplos de informes de auditoría que contienen opiniones modificadas, la cual como podemos ver en la diapositiva, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva podemos ver un primer ejemplo, la cual
se basa en el apartado A8, inciso A. Y allí nos explica y nos dice las circunstancias que se refiere al apartado A8, ¿verdad? Y el inciso A nos dice que es una opinión con salvedades o denegación de opinión según las circunstancias, ¿verdad? Y como nos dice también por qué se toma en cuenta, aquí nos dice que el auditor se presenció el recuento físico de las existencias al inicio del periodo actual y no pudo obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada con relación con los saldos de apertura de las existencias. Ahí nos explica por qué es una opinión, ¿verdad?, sobre los informes que se efectuó en los estados financieros, ¿verdad?, o si no en otro documento que sea una opinión modificada, ¿verdad? Y nos dice que también que se está en el apartado 8 que establece requerimientos y proporciona orientaciones sobre las circunstancias que pueden llevar al auditor a expresar una opinión modificada sobre los estados financieros y darnos cuenta, ¿verdad? Y como podemos ver, el otro de la jurisdicción, que se trata de las disposiciones legales de reglamentos, prohíben al auditor expresar una opinión con salvedades con relación a los resultados, ¿verdad? Y esto nos marca a nosotros sobre el primer ejemplo, ¿verdad? Y como podemos basarnos también en el siguiente ejemplo, que nos dice también que está relacionado también sobre el inciso B del apartado A8, ¿verdad? Son dos incisos, ¿verdad? Y que nos dice también que salvo las disposiciones legales o reglamentarias lo impidan, una opinión con salvedades o denegación su opinión según corresponda con relación con el resultado de las operaciones de flujos de efectivo en su caso, una opinión no modificada a favorable en relación con la situación financiera, ¿verdad? Y como podemos ver que aquí nos dice que el auditor no presenció el recuento físico de las existencias al principio del periodo actual y no pudo obtener evidencias de la auditoría suficiente y adecuada con relación a los saldos de apertura de las existencias. De allí nos está diciendo que el auditor no presentó ningún recuento físico, ¿verdad? Allí puede variar la opinión del auditor, ¿verdad? Porque no encontró ni presenció un recuento físico. Y como podemos también saber que esto también es un informe independiente, la cual la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros y los estados financieros adjuntos con conformidad con las normas internacionales de información financiera y el control interno de la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección inmaterial debida a fraude o error. Esto es lo que nos lleva también a entender que tenemos que tener una responsabilidad sobre esto, ¿verdad? Y darnos cuenta sobre las responsabilidades de aplicar las políticas contables. Y eso es todo, compañeros, el tiempo que he tomado sobre la exposición de estos dos ejemplos sobre los informes de auditoría que contienen opiniones modificadas. Muchas gracias.